Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con fracciones y números decimales, básicamente cómo convertir una fracción a un número decimal. Entonces empecemos por definir cómo convertir una fracción a decimal. Simplemente lo que hacemos es que dividimos el numerador entre el denominador. Recordemos que una fracción se escribe de la forma a sobre b, donde a es el numerador y b el denominador. Tengamos en cuenta que el denominador es las partes en que divido un todo o una unidad, y el numerador es las partes que tomo de ese todo o de esa unidad. Es importante siempre recordar este concepto, ¿no? Ahora veamos lo que son los números decimales exactos. Entonces, para nuestro ejemplo tenemos 4/5. Sabemos que este tipo de fraccionarios, cuando el numerador es menor que el denominador, se llama fracción propia. ¿Cómo hacemos para pasar estos 4/5 a decimal? Pues simplemente cojo el 4 y lo divido entre 5, y de acuerdo a eso su resultado va a ser la parte decimal, ¿ok? Como yo sé que no me cabe el 4 en 5 veces, entonces tengo que agregar un 0 en el cociente para poder ¿qué? Agregar un 0 aquí en el dividendo. Y ahora sí me pregunto, ¿por qué número multiplico el 5 para que me dé 40? Fácil, sabemos que 8 por 5 es igual a 40, entonces simplemente es por 8. 8 por 5, 40, positivo pasa a negativo, menos 40, eso me da igual a 0. Es una de las formas como podríamos dividir. Ya hemos expresado en otros videos, donde puedes consultar por si tienes alguna duda sobre la división. Entonces podríamos decir que 4/5 es equivalente a decir 0,8 en forma decimal. Ese sería mi resultado. Observemos que dijimos que eran números decimales exactos. Aquí tiene terminación, quiere decir que eso es número decimal exacto, ¿cierto? Veamos acá otro ejemplo de números decimales exactos. 19 sobre 8 o 19 octavos. Tengamos en cuenta que aquí el numerador es mayor que el denominador, quiere decir que esta es una fracción impropia. De igual manera lo hacemos, o sea, tomamos el 19 y lo dividimos entre 8. Entonces preguntamos, buscamos un número que multiplicado por 8 se me acerque o sea igual a 19. En este caso es el 2. 2 por 8 es 16, a 19, 3, ¿cierto? Entonces le puedo hacer la resta, incluso 2 por 8, 16. Positivo pasa a negativo, menos 16, eso me da 3. Le hago la resta. Ahora, si yo busco un número que multiplicado por 8 me dé 3, no existe. Coloco una coma aquí en el cociente y agrego un 0 en el dividendo. Y busco un número que multiplicado por 8 se me acerque o se aproxime a 30. En este caso es 3. 3 por 8, 24, a 30, 6. ¿Listo? Y igualmente vuelvo a agregar otro 0. Y sigo dividiendo. Voy a buscar mínimo 3 decimales después de la coma. Entonces busco un número que multiplicado por 8 se me acerque o aproxima a 60. 7 por 8, 56. A 60, 4. Y vuelvo a agregar un 0, 40. Y en 40, pues un número que multiplicado por 8 me da 45. 5 por 8, 40, 40, 0. Y ese sería mi resultado. Quiere decir que 19 octavos es equivalente a ¿qué? A 2,375, también con terminación finita, o sea, son números decimales exactos. Esa sería nuestra respuesta. Bueno, veamos acá entonces los números decimales periódicos. Tenemos el número 13 sextos. Ya sabemos que para allá la parte decimal lo que hacemos es que dividimos por 13 dividido entre 6. Y lo que hago acá es que busco un número que multiplicado por 6 se me acerque o se aproxime al 13. En este caso es el 2. 2 por 6, 12, a 13, 1. O 2 por 6, 12. Positivo pasa a negativo, menos 12, y le resto a 13 menos 12, eso equivale a 1. Ya sabemos que para seguir dividiendo lo que hago es agrego una coma acá en el cociente y busco y agrego un 0 acá en el dividendo y busco un número que multiplicado por 6 se me acerque o aproxime al 10. En este caso es el 1. 1 por 6, 6, a 10, 4. Es la forma como también lo podemos hacer. Y como ya hemos dicho, pues vamos a seguir agregando un 0 y buscamos un número que multiplicado por 6 se me aproxima a 40. 6 por 6, 36, a 44. Dijimos que máximo íbamos a utilizar 3 decimales, entonces agreguemos otro 0 y multiplicamos, buscamos un número que multiplicado por 6 se me aproxima a 40. En este caso otra vez es 6. 6 por 6, 36, a 44. Si observamos, o tal y como observamos, lo que vemos que este número siempre se me va a repetir, ¿cierto? Va a seguir siendo repetitivo este número. Como ya hallamos 3 decimales, podemos decir que entonces ese debería ser mi resultado. 13 sobre 6 equivale a ¿qué? A 2,166.
Pero observemos que esta parte final se me estaba repitiendo siempre el ciclo. Entonces eso es lo que llamamos el periodo, ¿cierto? Cuando un número se repite varias veces, hablamos de que es un número periódico. En este caso, lo que yo voy a hacer es que voy a colocar una especie de curva o arco por la parte de abajo, que es una forma de representar los números periódicos. Quiere decir que esto continúa hasta el infinito, ¿cierto? Esa es una de las formas. En algunos países también lo presentan en la parte de arriba, ¿sí? O en algunos libros lo presentan en la parte de arriba o en la parte de abajo, equivale a lo mismo. Incluso lo hacen con un solo número. En un solo número quiere decir que el 6 es periódico y de ahí para allá se repite el 6 hasta el infinito. Pero para nuestro ejemplo lo vamos a dejar como 2,166 con el arco por debajo. Así es como lo vamos a manejar para nuestros ejemplos. ¿Listo? Ese va a ser nuestro resultado. Veamos acá otro ejemplo. 1 dividido 3. Igual, entonces lo que hacemos es que dividimos 1 entre 3 y miramos cuál es su resultado. Como no me cabe, empezamos con 0, ¿cierto? 0 al cociente y busco un número que multiplicado por 3 se me aproxime al 10, agregando el 0 en el dividendo. Entonces es 3 por 3, 9 a 10, pues ya sabemos que es 1, ¿cierto? Y sigo agregando ceros, entonces otro número, 3 por 3, 9 a 10, 1, sigo agregando ceros y se me repite el ciclo, 3 por 3, 9 a 10, 1, si observamos ya tenemos los 3 decimales después de la coma y el número que se sigue repitiendo es el 1. Entonces podría decir que un tercio es equivalente a ¿qué? A 0,333 periódico. Dicho de otra manera, esto es igual a 0,33 y con el gorrito por debajo que es periódico, y ese sería mi resultado final. Quiere decir que se repite hasta el infinito. ¿Ok? Entonces lo que podemos decir es que esto es un número periódico puro. Mientras el de acá es un número periódico pero mixto. ¿Por qué? Porque hay una combinación, no de un mismo número, sino de uno o varios números diferentes. Cuando esa es la diferencia entre un número periódico puro y un número periódico mixto. Que en el periódico puro el número que se repite es el mismo hasta el infinito, mientras en el periódico mixto, con que un número sea diferente después de la coma, ya podemos decir que es periódico mixto. Por lo general, lo que encontramos son series de números. Ejemplo, 1,86, 86, 86, o 173, 173, 173, que se repita un ciclo. Esos son los números periódicos mixtos, cuando no es necesariamente un solo número. Bueno, veamos acá otros ejemplos. 17 dividido 23. Vamos a analizar qué sucede cuando hago esta división. 17 dividido 23. Por facilidad de nuestra división, vamos a observar la tabla del 23 por si necesito algún número. Entonces, como sé que con dos cifras no alcanza, inicialmente recordemos que debemos separar las cifras. Como yo sé que el 23 no cabe en el 17, debo agregar un 0 en el cociente y agrego un 0 en el dividendo, ¿cierto? Y busco un número que multiplicado por 23 se me aproxima a 170. Entonces, si miramos la tabla, el número más cercano es el 7, ¿cierto? Porque 23 por 7 es 161. Entonces lo que hago es que multiplico por 7. 7 por 3, ¿a qué equivale? Pues a 21. A 30, como esto está 0, entonces pido prestado 3 cifras. A 30 me quedan 9. Y sigo dividiendo. 7 por 2, 14. Y este que me prestó 3 unidades, pues quedó convertido en 14 a 14, 0. Simplemente así es que dividimos, ¿cierto? Ahora, agrego un nuevo 0 acá en el dividendo y busco un número que se me aproxime a 90. Recuerden que vamos a hacerlo para 3 decimales. Entonces, en 90, ¿cuál es el número más cercano a 90? Pues simplemente es el 3, ¿cierto? Que es 69. Entonces, ubico el 3 en el cociente y digo 3 por 3, 9. A 10, 1, ¿cierto? Y 3 por 2 es 6. Este me quedó convertido en ¿qué? En 8. A 8, pues 2. ¿Listo? Y ese sería mi número, ¿cierto? Ahora, agrego un nuevo 0 en el dividendo y busco un número que se me aproxima a 210. O sea que es el 9, ¿cierto? El 9, en este caso, ubico el 9. Y 9 por 3, 27, ¿cierto? 27 a 30, 3. Este me prestó 3 números, ¿cierto? A 33. Y 9 por 2, 18. Como este me prestó 3 números, pues quedó convertido en 18. Y a 18, pues 0. ¿Listo? Así es como dividimos. Entonces podemos decir que 17/23 es equivalente a 0,739. Si se dan cuenta, aquí ya no es periódico.
Pero lo que sí sé es que si seguimos dividiendo, puede que en un momento determinado empecemos a encontrar un decimal periódico de varios números, ¿listo? Porque todo número decimal que se pueda convertir en fracción, pues va a ser un número decimal periódico. Que en este momento pues no lo veamos, no quiere decir que no lo sea. Ok, este no, tampoco tiene terminación. Es como podemos hallar la parte decimal de un número fraccionario, que no es propiamente finito, ni tampoco un decimal periódico puro o mixto. Entonces, pues este sería mi resultado. Veamos por acá otro ejemplo. 19 dividido 35. Entonces lo mismo, para hallar su parte decimal, pues simplemente divido 19 entre 35. Me voy a valer también de la tabla del 35. Y agrego, al igual que en el anterior caso, pues busco, como sé que no cabe, pues simplemente un 0 en el cociente y busco un número que multiplicado por 35 se me aproxima a 190, agregando el 0 en el dividendo, ¿cierto? Entonces el número que se me acerca al 190 es el 5, ¿cierto? Entonces 35 por 5 es 135. Entonces ese es el número que ubico acá. Y digo 5 por 5, 25. A 30, pues 5. Y este me prestó 3, quedó convertido en 16, ¿cierto? Entonces 5 por 3 es que 15. A 16, pues 1, ¿cierto? Y ahí quedó convertido en 15. Agrego un nuevo 0 en el dividendo y busco un número que multiplicado por 35 se me aproxima a 150. En este caso es por 4, ¿cierto? Que es 140. Entonces ese 4 lo multiplico por 5, 4 por 5, 20. A 20, 0. Este me quedó convertido en 13. 4 por 3, 12. A 13, 1. Sería 10. Y nuevamente vuelvo a repetir. Para 3 decimales agrego un nuevo 0. En 100 el más cercano es el 2, ¿cierto? Porque es 70, el 3 ya se me pasa, entonces ubico el 2 acá. 2 por 5, 10, a 10, 0, y 2 por 3, 6, y este me ha convertido en 9, entonces a 9, 3, y ese sería nuestro resultado. Quiere decir que 19,35 a 2 es equivalente a ¿qué? A 0,542, al igual que en el anterior caso. No es un decimal periódico puro, pero ese sería mi resultado. ¿Listo? Entonces espero que les haya agradado esta información de cómo pasar un número en fracción a decimal. Aquí les dejo algunos ejercicios por si deseas repasar y nos veremos en un próximo video. Muchas, pero muchas gracias.